¿Lo vas a subir a TikTok o...? Voy a hacer live en TikTok y voy a grabar en OBS para subirlo a YouTube. No sabía que eras influencer. En TikTok tengo 11,000 seguidores. Tienes más que yo. Yo tengo 2. Como varios, no sé, así. No sé por qué son. Porque no hay internet. Las señales. No, por lo menos te pagan mucho. Baila y cámara. Está bien. Hay que concentrar. ¿Estás tu lap o estoy yo? Es el internet. No, esto es celular, hermano. Está lento. ¿Es tuyo? Ya está bien, se ve bien. Ya listo para la grabación. Eso es pasado. Ya le tapa por la pantalla. Compartido al grupo de... Eso ahí, ahora. Ya. Es muy largo. Estamos en inicio. ¿En qué sabes, hermano? CS para el como psicólogo cristiano. CC. Cristiano me posiciono. Posición. Listo. No me aparecen otros pensando. Chaca, no me posiciona. Sí, viejas. Así nomás. Acá. El guión. Del ¿Escrito dónde? Matías, no tengo tus registros. A ver, Matías, dictame. Sí, era hasta la anterior semana. Matías, sí. Para las clases de David. ciencias y Luna Mamani. Luna Mamani. Ahora. ¿Tienes cuántos años? puede estar bien, chico. 21. ¿Qué fecha es tu nacimiento? 10 de marzo. 10 de... Ah, ya es tu cumpleaños de semana. ¿De qué año? 2004. 2004. ¿Número de celular? 62, 62 39, 39 33, 33 53. Nunca. 53. Dice Daniel le dio like a mí. Ok. ¿Te está apadrinando la Suri? Sí. Ya. Me falta un joven. Ya. Comenzamos. Solo tengo 6 textos. Para los que han llegado puntual. Llego tarde, hermano, lo siento. ¿Cuál quieres? El anillado escogete. Tengo anillado. Brillante. Ya. 3, 6. Acaban. Ya. No pasa nada. Paso uno y... No, se queda uno. Sí, sí, sí. Ya. No, esto ¿Más va? sí, sí, sí. En teoría debería estar grabando, referimos. O sea, no sé, el internet está medio chafa. Pero... ¿Soy yo? ¿Seré yo? No. Tal Son vez. ustedes. Es de aquí el internet, va muy lento. te digo. Wi-Fi. Yo estoy con datos, Sí. pero igual está ahí. Y estoy con el wifi de la fundación. ¿Me confirman si salgo Ahora sí bien? se ve, ahora sí. ¿Alguien me confirma si está saliendo sin novedad? Está cargando, ahí está todo. A ver, veremos aquí. No había grabado. Más o menos, sí. Esperemos. Esta es una prueba para ver cómo sale la grabación de esta forma. Si salgo explicando ahí, quiero saber cómo sale la grabación. Aquí está una prueba. No, es en el TikTok, pero aquí en el OBS que voy a subir a YouTube. Quiero ver. ¿Cómo se ve? No, aparte. Estoy grabando la parte porque... Pero virtual.
de 11. Sí, pero tú se llama así. Sí, sí. Puesto dispositivo de audio. Primero. Ah, no, pase aquí. Primero pase aquí. Segunda prueba de cómo se ve la grabación, explicando de esta forma. Profesor, Vamos a ver qué comparten. Dice muchas de las personas comparten. sí, ya me dijo. Dice demasiado. Incluso. Otra que la verdad. Y los gatos se parecen. Saben que lo que no es y con los después se saben normalmente su papá. Oye, ¿por qué con bandas no con bandas nunca hemos comido chipapa? Bueno, no sé. Si da casi la verdad, ya. ¿La casa está chipapa o nos O salimos? si no, una vez se preparamos de buscar una papa, una papa, una salchicha y no. No, pues te digas que teníamos que hacer eso, pero hemos hecho choripaneada en su casa de. O sea, tenías casa de Chihuahua. Ya, perfecto, sale. Sí, comenzamos grabado y todo. Sí. No sé quién ha grabado, pero a todos los escondidos les ha grabado bien. Aparece esta cosa de los. Y Yo no tengo que estar tranquilo. ¿Quién sabe la clave de Wi-Fi? ¿Que es CAP 2025? Mayo. ¿Quién sabe el sábado? Mayo.2025. Pensé que era uno, Diosito, 1, 2, 3, pero ya. No, Pero mañana lo cambiamos por si acaso. yo no las como porque siempre que las como si fuera castaño. Sí, es rico. A mí me gusta para Ok. No. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ¿en dos o así lo largo? Sí, lo largo. Sí, delgadito, el de chocolate. Vamos a iniciar, queridos hermanos. Gracias por asistir en esta tarde. Vamos a iniciar orando en este tiempo y agradeciendo también por este espacio que tenemos. Señor, gracias te damos en esta tarde. Te pedimos que tú puedas hoy guiarnos, Señor, en este momento. En este tiempo, Señor, tenemos para poder. Ok, ahí estamos. Entonces, dentro de estas normas que... no se conservó atrás. Ahí está. Ahí lo tenemos. Entonces, en esta asignación les decía que el curso va a ser certificado. Implica 6 clases. Estas clases también tienen un módulo de trabajo o tareas en Classroom. Les voy a mostrar. Acá está. Sí. ¿Quiénes no conocen o manejan Classroom? Está bien, todos manejan. Está bien. Tampoco va a ser muy complejo, ¿no? En Classroom voy a subir yo las grabaciones de la clase. Entiendo de que algunos trabajan, algunos... probablemente hoy algunos han ido a la serenata o algo así, tienen que ir con el Ministerio de Panderos, entonces muchos me decían vamos a estar ahí, no vas a poder estar, pero voy a bloquear los contactos. Y les decía que vamos a ir grabando nuestras clases. Acá lo estoy grabando, espero que salga bien. Lo mejor siempre que lo puedan ver en vivo, ¿no? Para que puedan hacer sus preguntas, puedan resolver lo que esté ahí en su módulo. Y les decía que estamos con 2 módulos. Raíces es donde vamos a ver la parte histórica. Si aquí ustedes lo pueden ver en su librito, también está un poquito de lo que es el contenido. Vamos a ver hoy el módulo número 1, que es Historia de la Iglesia. Y
en academias vamos a ver todo lo que es liderazgo, manejo de grupos. ¿Cuál es el propósito de estos cursos? Cuando en alguna ocasión nosotros estamos como líderes, tarde o temprano probablemente vamos a estar como líderes, escasamente se nos ha dado alguna capacitación de lo que implica el liderazgo, de lo que es parte de la doctrina, lo que tengo que hacer como líder, ¿no? A veces ya hemos llegado como un cargo dentro de la junta o cargo dentro de algún concilio o de algún departamento y nos es difícil abordar en ese instante. No sabemos cómo manejar el grupo, no sabemos cómo reunirnos, no sabemos qué es lo que enseña en la iglesia, ni su organización, ni nada de ello. En ese sentido se ha creado esto de Raíces y Academia. Raíces es la primera etapa, consta de 3 módulos o 3 fechas, ahí ya ustedes lo pueden ir agendando en sus calendarios. El 7 de marzo, el 21 de marzo y el 4 de abril son las fechas. No son fechas seguidas, son aproximadamente de dos semanas de plazo entre fecha y fecha. Y tienen esas semanas de plazo para contestar el foro o para hacer la tarea que vamos a asignar durante la semana. Si alguno tal vez no va a poder venir, les decía que estamos grabando nuestra clase para que lo subamos a YouTube y ustedes también en YouTube ya puedan ver la clase y entender también lo que se ha ido conversando dentro de la clase. Eso, entre las normas que está ahí, les decía que esto es algo voluntario, por eso han presentado sus formularios, no tengo aquí sus formularios, en donde se han registrado ustedes. Y también tienen a alguien que está garantizando o que les está garantizando que ustedes van a estar presentes. En caso de los que no están, por ejemplo, presentes, ¿a quién yo voy a reclamar? No al que no ha venido, ¿no? Sino a quienes le han garantizado los líderes que iban a venir. Entonces ellos son los que han dicho sí, van a estar y van a estar presentes. Ellos tienen que tomar la iniciativa de decir, oye, recordad que hoy día tienes clases, hoy día vamos a pasar raíces o lo que corresponda. Después de ello, también está entre sus normas, por favor, cumplir sus asignaciones, sus tareas. Y si es que hay alguna lectura previa, pueden hacerlo también para leer. Este curso, si bien es de una manera magistral, está habilitado también para que ustedes puedan preguntar. Si tienen dudas en el proceso, háganlo saber. Si tienen alguna consulta o alguna duda en el momento. Después, como estamos trabajando con el Classroom, también hay fechas asignadas. Por ejemplo, acá tenemos el foro número 1, que está con fecha hasta... Tiene una fecha donde tenemos hasta la fecha límite del 20 de marzo. Entonces eso verifiquen. Como ustedes ya han trabajado con Classroom seguramente, ya saben sus notificaciones, saben cómo ir respondiendo y ir cumpliendo sus asignaciones. Tenemos que aprobar el curso, va a haber evaluaciones y al final del curso vamos a ya hacer la certificación de esto en liderazgo cristiano y ya van a tener un certificado más para su currículum. Esto con valor curricular. Como decía, estamos haciendo el convenio con la Universidad de Aquino Bolivia para que ellos nos puedan dar un certificado y esto tenga un valor. Aparte del tiempo que le estamos dedicando en hacer tareas, en atender el curso, en venir esa fecha, sí vamos a certificarnos también. Y Dios mediante nos van a dar refrigerios. Estoy orando, ¿no? Va a llegar. Eso. Entonces, esas son las normas. Ahora, ¿qué pasa si yo abandono el curso antes de iniciar? Si alguno de ustedes quiere abandonar el curso, lo puede hacer ahora también. Porque si abandona el curso en el proceso, cuando salga la siguiente versión para el siguiente semestre o para el siguiente año, ya no van a tener opción a reinscribirse. O sea, acá es ingreso y acabo. Y si ingreso y no acabo, más adelante yo no voy a jugar para que no ingreses y acabes. Por ejemplo, el hacer los materiales, el darle el tiempo, no sería justo para quienes sí le están dedicando el tiempo. Entonces, si hoy están iniciando, significa que para el 7 de junio, en donde nos vamos a graduar, habremos concluido todo el módulo. Ahora, hay facilidades, ¿no? No siempre vamos a estar presenciales todas las veces, por eso estamos haciendo las grabaciones. La facilidad es que ustedes tienen que cumplir las actividades, sea hacer un bosquejo, sea hacer un orden del día, sea hacer un foro, responder algún comentario, no sé, lo que se tenga que hacer en el Classroom, ahí va a estar detallado las actividades que surgirán dentro de la clase. Ok, eso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Está claro cómo vamos a iniciar estos módulos? Sí. Muy bien. ¿Alguien quiere abandonar? A veces los ojos con... Ya. Iniciamos entonces, queridos hermanos, con esta primera parte que es el módulo de historia de la iglesia. Ves de la puerta ya. Eso va parte de nuestras reglas. Si llegan tarde, mejor ya no lleguen. Sí. Pueden ver por TikTok y lo pueden estar viendo también, porque lo van a hacer esto. Lo voy a transmitir por TikTok, lo voy a subir a
a YouTube y lo van a poder ver entre la semana. Cuando ya lo suba, ustedes lo pueden ver. ¿Está viendo bien? ¿Alguien me verifica? Sí, sí, están viendo. ¿Pero me veo bien? Eso ya no puedo hacer nada. Eso ya depende de Dios. Ya saldrá, pues. Está encuadrado, ¿no? No. ¿Se ha pausado? La siguiente. ¿Es mi señal? Está el audio, pero está... No sé, es normal. Este habla de Gap es leer, ¿no? Llega a casa del pan. Y con mis datos, ¿será que cosa es mejor? ¿Qué es? Entel, No. ¿no? A ti no me decimos. A lo entero está bien. ¿Alguien me confirma si se ve bien? A ver, voy a ver otra vez. En los pueblos no es. ¿Peor? Hola, hola. No es... No, yo le puso. Es peor. A ver, pausarlo y despausarlo. ¿Cómo lo pausa? Pues el botón que dice pausa. Ahí está pausado. No sé, no cacho la. No, Reanudar. Ahora sí. A ver, entonces con mis datos nomás. ¿Esa cámara está grabando? ¿No? Esta está grabando, esta está transmitiendo. Ok. El de la cámara, a ver, espérame cómo está. Está bien. Ya, ahora sí. Entonces, iniciamos con esta parte de la historia de la iglesia. ¿Han traído sus Biblias? Mi Biblia tampoco he traído. La verdad no. Allá hay Biblias. Ser humilde vale por estar ¿Alguien quiere Biblia? ¿Quieren? Sí, está bien, sus Biblias también. ¿Por qué vamos a iniciar con la historia de la iglesia? Hay un refrán que dice: el que no conoce su historia está condenado a repetirla. El saber sobre nuestra historia nos ayudará a nosotros a entender el origen de dónde venimos, comprender de qué forma podemos ir nosotros transformando aquello que se ha errado en algún momento. Y por eso no tiene que llegar tarde. Pastor, ¿hay un límite ¿De llegar de tarde? tolerancia? No. Yo sé que no es. ¿Estás explicando? Sabido. Siempre tarde. ¿Y hablas? Sí, sí. Siempre ya. Por hoy sí vamos a llegar, pero las siguientes, como decía, si ya estamos bien tarde, ya no algún acontecimiento pasó, algún percance o algo así, por eso tratemos de llegar un poquito más antes, de unos 15 más antes, calculemos. Mejor veamos por el TikTok, o sea, podemos ver por el TikTok o esperemos la transmisión para YouTube y estamos más tranquilitos. Son 6 fechas que tenemos hoy, el próximo 21. Ya vayan agendando, previendo sus actividades, todo ello. ¿Por qué? Porque interrumpimos la grabación y la grabación también va a ser así de interrumpida, ¿no? Abriendo. Por esa razón principalmente. Les decía, ¿no? La historia dentro de cualquier clase de contenido suele ser bien importante. Por ejemplo, yo recuerdo en la universidad cuando empecé la carrera, una de las primeras materias justamente era eso, historia de la psicología, para entender cómo se formó la psicología, de dónde sus orígenes, qué es lo que hace y todo ello. Y para nosotros la historia del cristianismo es bien importante. ¿Y dónde hallamos? ¿Cuáles son nuestras fuentes? ¿Cuál es nuestro origen? Entendemos que las escrituras es una de las primeras fuentes que tenemos como cristianos. En las escrituras nosotros vamos a ver toda la parte histórica del pueblo de Dios, que es Israel. Vamos a ver su origen, sus familiares, sus antecedentes, todo ello. Y vamos a ver en los evangelios, en el Nuevo Testamento, la historia de la iglesia, de Cristo en adelante. Y este cuadro, un cuadro interesante de cómo es la historia de las religiones en el mundo. Siempre ha habido religiones paganas a lo largo de la historia. Aquí hablamos, por ejemplo, del andinismo. Nosotros vivimos aquí en la cultura aymara. Siempre ha habido esto. No siempre, ¿no? Pero desde sus orígenes, cualquier cultura que se ha organizado, algo que siempre hacen es explicarse sobre la realidad que viven, dándole causas divinas. Por ejemplo, acá en el altiplano, en el tiempo de frío uno siente frío y quién sabe, el sol salía cada mañana y las comunidades iniciales
Han visto que esto es algo genial porque el sol nos calienta, entonces debe ser un Dios. Trato de alcanzarlo, trato de buscarlo, trato de llegar a él, pero no encuentro a ese Dios, entonces debe ser algo sobrenatural, algo divino. Y le pongo el Dios Sol. Si estoy en el Amazonas, estoy en un bosque y veo un gran árbol gigante que nos da frutos, que nos da alimentos, que nos da casa, y decimos, esto debe ser Dios. Y le damos una estructura y decimos, son los dioses, son los espíritus. Y todas las culturas en el mundo, los incas, los tihuanacotas, los aztecas, los egipcios, han ido elaborando un panteón de divinidades. En la Biblia hay algunas religiones también, entre ellas, por ejemplo, están los romanos, que tienen también su panteón de dioses. Y ahí está el César como un dios. En la cultura egipcia, que igual se menciona en la Biblia, también hay sus dioses, los amorreos. Cada uno de ellos, en diferentes culturas, siempre van a tratar de explicar su realidad, entendiendo de que hay algo sobrenatural, un dios. Entonces, acá, en esta línea de tiempo, del año 0 hacia adelante, acá imagínense o pongan en su libro su año 2026, siguen y se seguirán propagando religiones, que lo vamos a poner pagano como una referencia diferente a lo que es el cristiano, no por algo despectivo, sino que es diferente a lo que es la fe cristiana. Son religiones paganas, se han estructurado a lo largo de la historia de la humanidad. No podemos negar su existencia. Incluso en la Biblia, por si acaso, no se niega la existencia de otros dioses. En Salmos dice, Jehová Dios es el Dios de los dioses. O sea, no podemos decir, no, eso no existe, la Pachamama, ese queco no existe. En teoría la Biblia no niega su existencia, pero Dios dice, Jehová nuestro Dios, Dios celoso es, y no soportará la maldad de ustedes hasta o para siempre. Ahora, ¿es idóneo empezar a contender con alguien que tiene otra fe? Hace rato hablábamos, ¿no? Hay adventistas, budistas, hinduistas, pachamamistas. Es ideal empezar a debatir con ellos, empezar a pelear con ellos y diciendo, no, ustedes están equivocados, tienen un Dios falso, hizo una estatua nada más y todo ello. No, creo que el camino más adecuado es hacer lo que hacía Elías. ¿Se recuerdan lo que hizo Elías? Elías también tenía una confrontación con los profetas de Baal y Elías no dice, su Dios no existe, dice, veremos, este es mi Dios, si realmente es verdadero su Dios, hagamos que demuestre su existencia. Y hace un sacrificio, le dicen ustedes lo van a hacer igual, y el asunto es que el sacrificio no tiene que utilizarse ni fuego, que el Dios verdadero consuma su sacrificio, y Elías hace eso sin fuego, prepara su sacrificio, le pone mucha agua y el Dios verdadero lo consume todo el fuego y absorbe incluso el agua. Entonces, esto de las religiones en el mundo es algo que nosotros tenemos que aceptar su realidad. No podemos decir, no, ustedes están equivocados y romper sus estatuas, destruir su pequeño Dios. Hace tiempo, en la curva de la autopista, probablemente cuando ustedes han ido bajando a la universidad o a la ciudad, había el diablito de la autopista, de la curva, no sé si se acuerdan. Muchas veces los movimientos cristianos han ido a picotear, han ido a pintar, han ido a destruir lo que para ellos era su Dios, ¿no? El diablito de la curva de la autopista. Cuando han construido y han extendido la autopista, este diablito, esailla que le dicen, lo han trasladado al frente y lo han puesto con más resguardo. Ya es como un altar inclusive. Pero es el camino correcto. Yo dañando su estatua de esta persona y se lo rompo, es que esto es falso lo que tú estás haciendo. Convenzo a esta persona de que el Señor es real, de que mi fe es correcta, o voy a generar una resistencia, de estos cristianos fanáticos, y empiezan a resentirse con nosotros. No es el camino correcto. El camino correcto es entender que existen, que hay su divinidad. En el libro de Éxodo también menciona a los dioses egipcios. Dios no niega. Los sacerdotes mismos hacen ciertos malabares cuando Moisés viene después de haber estado en Egipto, es exiliado, se autoexilia después de haber hecho daño a alguien, se va al desierto, en el desierto se encuentra con Jehová y el Señor le dice, anda a Egipto porque mi pueblo he escuchado su clamor y van a salir de ahí. Lo que hace Moisés es ir donde el faraón egipcio y le pregunta, ¿cómo van a saber que yo soy? Y Dios le dice, mete tu mano a tu costado y lleno de lepra. Vuelve a meter y mano limpia. Agarra tu vara, arrójala al suelo y se convierte en una serpiente. Vuelve a tomar y se convierte otra vez en su vara. Cuando Moisés va donde el faraón de Egipto, ocurre una realidad. Se encuentra con una de las culturas que tienen una gran diversidad de dioses. Esto por si acaso. Era necesario. Perdón.
Se encuentra desde el capítulo 5 de Éxodo, si desean revisarlo y verlo. Moisés va a hacer varias pruebas. Va a tirar su vara y desde el capítulo 5 es toda la historia que les voy relatando de Moisés. Moisés tira su vara, los sacerdotes egipcios también tiran su vara. Miren, aquí está específicamente, a ver, en el capítulo 7, versículo 8. Dice, Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, si el faraón les respondiera diciendo, mostrad un milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante del faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón al faraón e hicieron como Jehová le había mandado. Echó Aarón su vara delante del faraón y de sus siervos e se hizo culebra. 7:11 de Éxodo. Entonces llamó también al faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Ahora miren esa realidad, o sea, tú puedes agarrar una vara. ¿Han conocido tal vez algún brujo o algo así que tenga esa habilidad? Que no sea pastor ni cristiano, o sea, que agarre su vara y lo tira al piso y se convierta en culebra. Moisés fue empoderado probablemente porque mi Dios es verdadero y mi Dios puede hacer esto. ¡Pah! Lo tira su vara al suelo y se convierte en una culebra, una serpiente. Diciendo, esto no lo van a hacer ellos porque ustedes no tienen un Dios verdadero. Lo que hacen los hechiceros y encantadores de Egipto es lo mismo, agarran sus varas y ¡pam!, le tiran igual al suelo. Es interesante porque dice, entonces llamó Faraón a sus sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales devolvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró a las varas de ellos. Necesitamos negar la fe que tienen algunos de nuestros papás, por ejemplo, que todavía siguen haciendo sus mesitas, siguen presentando sus sacrificios, siguen comprando sus casitas en alacitas y bendiciéndoles. Necesitamos destruir sus casas, porque esto es idolatría, papá, no es correcto, el Señor te va a castigar, te vas a ir al infierno. Creo yo, no es el camino adecuado. En el relato bíblico hay plagas que van a hacer lo mismo. La plaga de sangre, lo mismo. Moisés toca el agua, se convierte en sangre. Los hechiceros y brujos del faraón hacen lo mismo. O sea, su Dios o sus hechizos o su fe, al parecer también tenía cierta particularidad. La plaga de las ranas, de la misma manera. La plaga de los piojos es donde cambia la historia. Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara, golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo. Y todo el polvo de la tierra se volvió en piojos. Los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos. Luego viene la plaga de las moscas, luego la plaga del ganado, la plaga de las úlceras, la plaga del granizo, la plaga de las langostas y la plaga de las tinieblas. Pero hay un punto en donde los sacerdotes dicen, esto ya no podemos porque esto es dedo de Dios. Reconocen la divinidad. O sea, los brujos, inclusive los yatiris, reconocen la divinidad cristiana. Los budistas, los satanistas, reconocen que hay un cierto Dios todopoderoso que obra de una manera sobrenatural. A ver, ¿dónde está esto específicamente del dedo de Dios? ¿Qué me ha ido a encontrar? Está en el capítulo 8. No, aquí está, perdón. Pero no pudieron. Y los hechiceros, dicen en el versículo 8-18, y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron, y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron al faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón del faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había hecho. O sea, miren este detallito. Hay culturas, hay personas que adoran a otros dioses, pero reconocen que hay una fuerza divina sobrenatural más allá de su entendimiento. No podemos negar a lo largo de la historia que hay religiones, el hinduismo, el budismo, el andinismo y cualquiera que vayan apareciendo en la historia. El camino correcto no es negar su existencia. El camino correcto dentro de la fe que tenemos es entender que, como dicen las Escrituras, Jehová es el Dios de los dioses. No sé si pueden buscármelo en concordancia o en el Google, donde se encuentra específicamente ese versículo. Jehová Dios es el Dios de los dioses. Sé que está en Salmos. Se me fue Salmos capítulo 10. A ver si me encuentran en Google y me dicen en qué versículo se encuentra.
Ahora, también en la historia, y esto empieza en las escrituras, en la Biblia, tenemos una religión que actualmente está en guerra, ¿no? Israel contra Irán. Israel tiene una larga historia. ¿En qué está? Deuteronomios 10:17. Ya, miren, esto si quieren anotarse para tomar nota. Deuteronomio 10:17. Lo voy a leer yo. Dice de la siguiente manera. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Este cohecho es decir, ni puede ser sobornado. Y que hace justicia al huérfano y a la viuda y que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Este versículo lo pueden anotarse. O sea, Dios, las escrituras, no niegan a los otros dioses. Como que estuviera aceptando y diciendo, no, hay dioses, la Pachamama, sí, está la Pachamama ahí, pero me sirve. Ella es mi libre, ¿no? Le digo, Pachamama, anda, tráeme esto y Dios lo utiliza. Ekeko, sí, está el Ekeko, pero el Ekeko también me sirve a mí. Y es el Dios de los dioses. Es el Dios que gobierna a todos los dioses. El Dios de la Biblia se presenta de esa manera, como el Dios que ha creado todo, el Dios que ha establecido el principio y el fin. La definición de Dios desde las Escrituras en Apocalipsis dice el alfa y omega, el principio y el fin, el primero y el último. No hay mejor explicación de lo que es Dios. Recuerden una clase en teología, aunque lo vamos a ver más adelante con mayor profundidad, si nosotros queremos dar una explicación de Dios y tratar de explicar su origen, y uno dice, ¿quién ha creado a Dios? Que es la pregunta que suelen hacer principalmente para tratar de desarmar a un creyente. ¿Quién ha creado a Dios? O sea, tú crees en Dios, ya está bien, pero ¿quién ha creado a tu Dios? Y uno puede decir, bueno, Dios no tiene origen, pero supongamos que ha creado a alguien. Y decimos que un tal X le creó a Dios. Este personaje X, igual vas a ver la duda, ¿no? Pero ¿quién le ha creado a este personaje X? Y dirá, un tal Y, superior. ¿Gusta tener pistas? ¿No? Esta pista de aquí. Sigo. Aguantará, ¿no? Sí, sí. Por si acaso. Gracias. Ya, creo que aguanta. Ok. Les decía, este Dios, el Dios de la Biblia, así lo vamos a definir. En muchos aspectos, algunos dicen, no, ¿quién ha creado a tu Dios? Y supongamos que decimos, a Dios le ha creado un personaje X, ese tal X. La pregunta siempre va a ser hacia el infinito, porque vamos a decir, ya, ¿y quién le creó a X? Y vamos a decir, le creo yo Y. ¿Y quién le creó a Y? Le creo yo, o le ha creado Z. ¿Y quién le ha creado a Z? Y esto irá hasta el infinito, porque nunca vamos a poder, cuando hablamos de Dios, nunca vamos a poder llegar a un punto en donde digamos, este personaje la creó. Cuando yo pienso en eso, digo, ¿y quién le creó a ese personaje? Siempre va a haber esto. O sea, en la capacidad humana siempre va a ser, ¿quién le creó a esto? Por eso la definición de Dios implica lo que dice en Apocalipsis. Dios es el alfa, este es el símbolo alfa, y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él fue, Él es, Él será, Él está. Pablo mismo en Hechos dice, este mismo Dios, a los griegos dice, este mismo Dios que ustedes han escrito, el que habita en nosotros, el que está en nosotros, de Él quiero hablarles. Dios se ha manifestado a lo largo de las Escrituras. Nosotros tenemos nuestras Biblias, y en la Biblia encontramos la historia de la humanidad, desde el Génesis hasta que la iglesia llega a consolidarse y las profecías que hace Juan. Y dentro de la Biblia encontramos la historia de un pueblo en especial, el pueblo judío. El pueblo judío nace desde Abraham. Dios, es interesante cómo
toma a un hombre. Esto no es. Ay, no es. ¿Alcohol tienes? Tengo. Ya. Mejor uso mis confiables. Que era permanente. Sí. Permanente. Ya. Les decía que Abraham nace y Dios lo toma. Cuando todo estaba desordenado, hay un hombre que le cree a Dios. Y dice, Abraham le creó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham... Buenas tardes. ¿De dónde nace el judaísmo? Nace de Abraham. Abraham tiene 2 hijos. Primero lo tiene a Ismael y luego lo tiene a Cebolla también. ¿Por qué no me pides en vano y de verdad, pero lo he hecho así, ¿no? Y no quería botarse. Qué raro. Magia, ¿no? Ya, otras cosas aquí. Abraham. ¿De dónde nace el judaísmo? Decíamos Abraham, Ismael, y de Ismael viene Isaac. No, este no se posa, igual se posa. No sé qué ha pasado, pero ahora se posa, te cuento. Sí, algo ha sucedido. De Isaac. Pues sí que te refresco. Jacob y Esaú. De Esaú van a ser Edom, los edomitas. En la Biblia algunos van a escuchar, van a leer los edomitas. Es un pueblo que cuando Israel va a salir de Egipto, los van a confrontar. De Jacob, y aquí es donde viene este término Israel. Esto es un solo nombre por si acaso. Israel. Jacob tenía una diferencia. Aquí viene un poquito de historia que vamos a entender acerca del judaísmo. Abraham le cree a Dios. Es interesante. Probablemente yo imagino en el contexto. No es que Abraham Dios lo ha predestinado, aunque algunos dicen no, Dios lo ha predestinado a Abraham. No, me imagino que en el contexto había como que Dios, así como a Noé, pero a Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Pero Abraham es algo particular. Abraham estaba en el campo, estaba en ciudad, y de pronto escucha una gran voz que dice, Abraham, sal de tu parentela a la tierra que yo te voy a dar. Y en Génesis Dios se manifiesta a Abraham. Y Abraham obedece a esa voz que ha escuchado. Esto se encuentra por si acaso en el libro de Génesis, si quieren anotarse. Génesis capítulo 12. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y Dios le promete a Abraham y le dice, Abraham hasta este momento tiene 75 años, no tiene hijos, y su esposa, para el colmo, es estéril, no puede tener hijos. Sus posibilidades de que se cumpla la promesa eran relativamente escasas, muy escasas. Entonces Abraham, al escuchar la promesa que Dios le dice, voy a hacer de ti una gran nación y en ti serán benditas todas las naciones, y toda la promesa que Dios le dio, Abraham salió de su parentela y con una de sus esclavas, Agar, tiene un hijo que es Ismael. Muchos dicen que desde Ismael también es parte de lo que son actualmente las tribus árabes, que actualmente están en guerra, ¿no? Árabes contra israelitas. Las comunidades de Arabia no solo nacen de un solo linaje, son varias familias que están conformadas, son de varios linajes. Recuerden que Abraham no es el origen, detrás de Abraham hay muchos antepasados todavía. Pero aquí como que Abraham duda un poco acerca de la fe y quiere ayudar a Dios. Y en su ayuda a Dios, entre comillas, tratar de ayudar a Dios, el hombre no puede ayudar a Dios. Trata de convencer a Dios que Él va a cumplir la promesa. Entonces sucede de que
va a tener un hijo, evidentemente, con Isaac, aproximadamente a los 100 años. Su esposa, al parecer, dejó de ser estéril por obra del Señor, y viene la genealogía. Tiene 2 hijos, Jacob y Esaú. Isaac. Jacob y Esaú. Estos son 2 hermanos, al parecer eran mellizos, nacen juntos. Esaú es alguien, le dice la Biblia que es alguien que le gustaba el campo, que tenía vellos. Diferente Jacob era lampiño, le gustaba estar en la casa, y eran diferentes. Esaú, favorito de su papá Isaac; Jacob, favorito de su madre, que lo veía tal vez como un hijo especial. ¿Qué sucede? Sucede de que Jacob va a tener una diferencia con Esaú. La diferencia empieza cuando Esaú llega del campo, y estando él en el campo, le da cansancio, vuelve a casa y quiere comer. Y cuando ya quiere ir a comer, llega a casa y se encuentra que Jacob, como es hogareño, preparó un guiso de lentejas muy rico. Si alguien está en ayunos, ya saborean, qué rico, o sea, se ve rico, lo has asado bien, está bien sabroso. Invítame un poco de tu guiso de lentejas. Y Jacob le dice, claro, está bien, pero si me vendes tu primogenitura. Ahora, aquí viene algo bien importante que nos va a ser muy útil para entender todo el proceso de lo que implica tener fe. El cristianismo, el servicio que nosotros hacemos, la manera como vive un creyente, es por fe, referido a que hay cosas que nosotros no vamos a ver o no las estamos viendo actualmente. ¿Alguno de ustedes ha visto el cielo nuevo y tierra nueva que Jesús prometió? No, estamos yendo en camino a eso, aunque no lo estamos viendo. O sea, estamos yendo hacia ahí con esa confianza de que existe eso. Y en este relato de Jacob y Esaú, la primogenitura no implicaba que te iba a dar toda la herencia para ti, todo iba a ser para ti. Recuerden que en el relato del hijo pródigo, el padre divide a todos por igual conforme lo que le correspondía. Entonces, al parecer en el contexto, esto de las herencias iba a ser de una forma equitativa, pero sí el hijo primogénito tenía una ventaja en particular, tenía palabras. O sea, lo que el padre hacía para con el hijo era, hijo, te bendigo, que te multipliques, que tus ganados sean muchos, que tu familia sea extendida, que los demás te sirvan, que tus hermanos te sirvan. Esas promesas nada más era en teoría lo que era especial por ser primogénito. Y Esaú menosprecia esas promesas y le dice, ¿de qué me sirve a mí la primogenitura si voy a morir de hambre? Dame un plato de lenteja y te doy mi primogenitura. Jacob adquiere y compra la primogenitura con un plato de lentejas, con algo tan sencillo. Esto aplica mucho en la fe cristiana. Alguna vez les comenté, ¿no? Un joven que una vez me comentaba y me decía, pastor, yo ya soy profesional, ya tengo dinero, ya gano bien, ya estoy noviando con mi enamorada, y es tentador estar en pareja, me decía. ¿Por qué tenemos que esperar hasta casarnos? Porque tal vez es que el cuerpo desea, o sea, se desean. Prácticamente 2 esposos cuando ya se casan deberían desearse para estar bien. Entonces se desean, son jóvenes. Y él me decía, pero pastor, ¿por qué tenemos que esperar hasta casarnos? O sea, porque yo tengo dinero, puedo mantenerla, podemos irnos a un hotel, puedo pagarlo. Cuando nos casemos, y si viene un hijo igual, le puedo mantener porque ya gano bien, me decía. Y ya está bien. ¿Sabes por qué? Decía, porque en el camino de la fe, así como Abraham, como Jacob, nosotros vivimos por promesas. La promesa que uno va al matrimonio, el día en el cual uno se case casto, virgen, puro delante del Señor, busque la bendición de sus padres y principalmente busque la bendición de Dios. ¿Saben lo que va a ocurrir el día de su matrimonio? No es que el pastor va a venir y te va a decir, ahora sí, hijo, aquí está las llaves de tus autos y la llave de tu casa porque has sabido guardarte en santidad. No va a pasar nada. Lo que el pastor, el sacerdote, el cura, quien te vaya a casar, tú buscando la bendición de Dios, va a decir, hijo, que el Señor bendiga su matrimonio, que el Señor los multiplique, que el Señor prospere todo, que los guarde en armonía y en paz. Entonces tú decides ese tiempo en guardarte con el deseo de que esas promesas se cumplan sobre tu matrimonio. Por eso uno decide guardarse en integridad hasta el día de su boda. Porque quiere, así como Jacob, unos menosprecian esta bendición. Ay, pero eso no más va a decir el pastor. Sí, tú menosprecias esta bendición por un plato de lentejas, es decir, por un instante de pasión con tu pareja, pudiendo recibir la bendición que te pueda acompañar el resto de tu vida matrimonial.
Pero por un plato de lentejas, ese ratito se lo comió rápido, se quedó satisfecho Esaú y perdió su bendición. Pero eso es bendición, sí, en la fe cristiana. Las bendiciones son no visibles en su momento. Jesús le dijo a Tomás, bien te sería, Tomás, haber creído sin haber visto. Pero porque viste, recién creíste. Y la fe cristiana trata de eso. En el judaísmo, Abraham es considerado el padre de la fe porque él le creyó a Dios y dice, le fue contado por justicia. Cuando Dios le dijo, vas a ser una gran nación con muchas, y las familias de la nación serán benditas en ti, Abraham no vio a una nación. No tenía una esposa fértil, no tenía hijos para ver esa promesa. Fácil hubiera sido que él tenga 10 hijos y Dios diga, vas a ser una gran nación. Sí, porque tengo 10 hijos. Pero a alguien que no tiene hijos, a alguien que es anciano, 75 años, y cuando Dios le cumple la promesa son 100 años, y Dios medio que le tiene que hacer de acuerdo, leando esto en Génesis, como que Dios dice, Señor, me prometes que me vas a bendecir todo, pero hasta ahora no tengo hijos. Y Abraham ya tenía 100 años. Y Dios dice, no te preocupes, de aquí al siguiente año, cuando te visite, tu esposa Sara concebirá. Y evidentemente, después de ese año, Sara concibió y tuvieron al hijo de la fe, a Isaac. Abraham es considerado el padre de la fe porque Abraham, cuando Dios le dijo, anda y preséntame en sacrificio a tu hijo Isaac, Abraham no negoció, Abraham obedeció. No dijo, pero Dios, ¿cómo es eso? Otros dioses sacrifican, tú no eres así, Dios no seas tan malo, me ha costado, son 100 años. Porque Abraham sabía que ese Dios que puede dar vida a los muertos, quién sabe, también le podía resucitar a su hijo si así él quería. Porque Dios empezó a conocer Abraham empezó a conocer cómo era Dios. Abraham, la fe que uno tiene en familia, desciende hacia la siguiente generación. Ahí es donde va a empezar todo este movimiento. Le dicen los semitas, aquí empieza el judaísmo en sí. Isaac va a transmitir esa misma fe a Jacob, Jacob va a transmitir esa misma fe a sus 12 hijos tiene Jacob. Y entre uno de esos hijos se encuentra José, el soñador. José va a trasladarse a las pirámides de Egipto. José el soñador va a ser vendido a Egipto por sus hermanos. José, dice la Biblia que era varón próspero. Y de José va, después de varios años en donde va a estar exiliado en Egipto como esclavo, luego como prisionero en una cárcel por una difamación que había sucedido, en el tiempo de la escasez, cuando él interpreta los sueños del faraón, vaticinándole de que había 7 años de bendición y 7 años de escasez, y faraón lo pone como el vicefaraón de Egipto, va a reencontrarse con sus hermanos. E Israel, que ya era una gran cantidad de personas para estos años, una gran población, Israel se va a trasladar a Egipto y va a vivir en Egipto durante esos años. Pero sucede que después de 500 años, la Biblia dice, como los aymares, no son 500 años de que nos han esclavizado. Los israelitas les cuento que sí, 500 años los egipcios los habían esclavizado. Y probablemente hay uno que otro dirigente que trataba de liberarse, hasta que Dios, en su plan perfecto, escucha el clamor de su pueblo. Cuando el pueblo clama, hermanos, no es insulso la oración, no es al balde la oración que nosotros hacemos al Señor en clamor, en tristeza, en angustia, en desesperación. Israel clamó al Señor y Dios se propició, se puso a Moisés para liberar a su pueblo. En plena matanza, Moisés va a ser liberado, va a ser adoptado por la princesa o por la hija del faraón y va a tener educación egipcia. Moisés, por si acaso, no es cualquier personaje. Moisés va a tener educación de realeza, va a tener conocimientos de lo que es estrategia militar, va a tener conocimientos de planificación y de organización, porque la educación suele ser muy injusta, incluso en estos tiempos. Quienes estudian en colegios particulares, en colegios en donde tal vez pagan más allá de los 1.000, 2.000, 3.000 bolivianos, regularmente su formación va a ser muy diferente, su manera de ver la realidad va a ser diferente. Si muchos políticos envían a sus hijos a estudiar al extranjero, y algunas veces les preguntan, ¿por qué no, si tanto aman a Bolivia, por qué no les hacen estudiar aquí en Bolivia?
Porque obviamente dicen, no, aquí en Bolivia no, aquí les van a enseñar a ser trabajadores, a tener un pensamiento diferente. Los mandan a otros lugares para que ellos tengan un pensamiento diferente. Imagínense cómo habrá sido la educación de Moisés, que la hija del faraón, su madre adoptiva, empezó a prepararle para quien posiblemente pueda ser un candidato a ser el faraón. No tenía sangre real, pero si el faraón oficial, es decir, el hijo del faraón, iba a morir, por ascendencia al trono le correspondería tal vez a Moisés, si es que el faraón no tenía otros hijos. Entonces, la educación que él habrá recibido en geopolítica, en estrategia militar, en liderazgo, en organización de grupos, todo ello, habrá sido de la mejor calidad. Y Moisés, en esta desesperación, al enterarse de que tal vez tenía una cercanía con el pueblo esclavo, con los judíos, el tratar de defender a uno de ellos, mata a un oficial egipcio y huye hacia el desierto. Y en el desierto conoce al Señor. Conociendo en el desierto al Señor, Moisés, después de tiempo, lo que hemos leído en Éxodo, va a venir y va a liberar al pueblo de Israel. Y va a empezarse a armar lo que será la religión judía. La religión judía tiene una base, un manual, escrituras. Lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, es decir, de Génesis hasta el libro de Malaquías, todo esto es, en teoría, para nuestro entendimiento, como la Biblia de los judíos. Ahí encuentran su historia, su ley, su profecía, sus relatos históricos de lo que han ido atravesando a lo largo del pueblo. Y ahí es donde se forma la ley, con Moisés. Moisés va a ir organizando al pueblo, va a recibir de parte del Señor las tablas de la ley, pero aparte de ello va a ir creando normas establecidas para la convivencia del pueblo. Normas legales, normas de convivencia, normas de cohabitación, normas con los extranjeros, normas de vestirse, normas de parentesco, normas con los esclavos, normas de sembrar. Todo empieza a ser normas. Levítico es el libro de las normas, el libro donde tenemos varias reglas y reglamentos de lo que es la adoración. El judaísmo va a ir existiendo en la historia de la humanidad hasta nuestros tiempos. Si bien actualmente el pueblo de Israel no practica del todo así como está en las escrituras, porque igual uno dice, no, hay que orar por la paz de Israel, pero en Israel mismo no todos son creyentes, no todos los judíos están adorando a Dios. Muchos de ellos han abandonado la fe, han abandonado sus creencias, se han vuelto más humanistas, dicen estos son mitologías, eso de Jehová y Dios son mitologías. Pero sí hay alguno que otro que todavía permanece. Hay grandes comunidades judías que todavía permanecen en su fe que practican. Hace tiempo veía un video de un expresidente israelita que relataba cómo Dios los había sacado. Ellos dicen, justo fue en la etapa donde Israel estaba siendo asediada. Israel actualmente es uno de los países que está en constante guerra. O sea, siempre está en guerra. Esto de la cúpula de yeso, si han escuchado en Israel, hay una estructura, supongamos que esto es Israel, más o menos, y ahí están sus vecinos alrededor, sus países vecinos. En Israel hay una estructura militar que le han llamado la cúpula de yeso. Esta estructura militar no es que sea una cúpula verdadera, sino son defensa de misiles que funcionan de manera estratégica. Los están atacando constantemente. Ahora que están en guerra, mucho más. Incluso he escuchado noticias, no he podido verificar, pero dicen que la cúpula de yeso ya ha cedido. ¿Has verificado? Ya ha cedido. En su momento, cuando la cúpula de yeso funcionaba, hace una semana, sucede de que cuando iraníes, palestinos, de Jordania, quienes estén en contra de Israel, porque, ¿quién decía? Milei decía, Israel respeta la existencia de los demás países, o sea, respeta que existan los iraníes, los palestinos y los otros países, pero los demás países no quieren la existencia de Israel. O sea, esa es la diferencia. Si alguno está en una posición de, no, estos israelitas están matando niños de Jordania, están matando niños del Líbano y todo ello, la lógica es esta. Israel respeta que los demás países existan. Claro, ellos están luchando por lo que Dios le prometió a Abraham, su tierra prometida. Ellos argumentan que eso es lo que a su descendencia se les ha prometido. Al inicio ellos no eran nación.
cuando el movimiento social nacionalista, el movimiento nazi, ¿cómo se dibujaba la esvástica? El movimiento social nacionalista en la Segunda Guerra Mundial trató de exterminar al pueblo judío. Los hizo polvo y les quitó todo, literalmente, ni territorio tenían. Pasada la Segunda Guerra Mundial, Israel trató de conformarse. Con el apoyo de Estados Unidos, establecieron un pequeño espacio en donde se les dio un territorio y empezaron a recuperar sus valores. No tenían templo, no tenían nada todavía, y evidentemente por su geopolítica los israelíes han ido avanzando y extendiéndose, y esto ha generado resistencia. Les decía que la cúpula de hierro es un sistema de antimisil en donde entran misiles, y la cúpula identifica si este misil va a llegar al campo, a donde no hay gente, la deja pasar. Si este misil va a llegar a un edificio o a una estructura civil, entonces lo trata de eliminar, y tenía una efectividad del 90%. Pero ahora, como la guerra está en lo más cálido o el más recio de la guerra, los iraníes han hecho un ataque profundo a Israel. Esto ya está predicho también en las Escrituras, el fin de los tiempos, en donde habrá una gran batalla. ¿Será que veamos o no? Siempre deberíamos estar listos. Pablo estaba listo. La predicación de Pablo era: el Señor viene pronto. Eso lo dijo hace 2000 años. La esperanza de Pablo era que el Señor venga pronto. No debería darnos temor, no debería darnos a nosotros miedo de que el Señor venga, sino esperanza. Es la esperanza que nosotros tenemos, que el Señor venga pronto. Entonces, Israel, como nación y como religión, a lo largo del tiempo de la historia, ha permanecido hasta nuestras fechas. Sin embargo, hay ciertos detalles. Israel no tiene su templo en donde presentaban sacrificios. Cuando Moisés va a establecer la ley, Moisés va a establecer un espacio de adoración. El espacio de adoración tenía un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo, en donde el pueblo podía presentar sus sacrificios, no ellos, sino los levitas, y presentaban su sacrificio. Y el sacrificio tenía que ser por expiación, es decir, por mis culpas. Si yo había transgredido alguna ley que estaba establecida en la ley que nos estableció Moisés de parte de Dios, y yo he cometido esa transgresión, he matado a alguien, he robado algo, he ofendido a mis padres, yo tenía que preparar un animal por mi cuenta, quién sabe, de mi ganado, o adquirirlo en compra, y presentarlo al templo y decir: es por mi culpa, el animal pagará por mi culpa. Y entonces en el templo se hacía ese sacrificio. Actualmente el judaísmo no tiene ese templo, es un anhelo que ellos tienen desde construirse el templo. En las Escrituras menciona que en algún instante ellos reconstruirán su tercer templo, y esa será una señal de la venida del Señor. Tal vez ocurran. Hace varios años hemos tenido un invitado aquí especial especialista en el tema de la escatología. Vamos a aprender escatología en la tercera clase. Escatología es la doctrina del fin de los tiempos. Entonces, ¿qué sucedía? El hermano decía, actualmente, y eso decía como hace 5 años, debe ser que lo hemos invitado, él decía: actualmente hay muchos países que pueden construir ciudades de la noche a la mañana. Se puede construir ciudades de la noche a la mañana. No es que necesitamos ahora, nuestras casas tardamos meses en construir. No, hay países como China que puede construir un edificio de la noche a la mañana, habitable, con todos los elementos posibles para que pueda habitarse. Y ciudades mucho más fácil. Entonces, esta profecía de que el templo pueda reconstruirse en un solo día o en 3 días es posible, lógicamente, en esta época. Probablemente en el tiempo de Jesús no hubiera sido tan lógico porque era piedra por piedra y todo ello. Pero actualmente, con la tecnología, con el avance en maquinaria, se puede hacer eso. Ellos esperan eso. Algún momento, volver a tener su templo y volver a presentar el sacrificio diario para el pueblo. Entonces, el judaísmo existió a lo largo de la historia. Para nosotros nos es importante saber que el judaísmo existió, porque de ahí desciende el cristianismo. No podemos separar el judaísmo de la fe cristiana. ¿Y se puede salir la pizarra? ¿Aquí? Inténtalo. No. Ya sé, aquí sí. Total. Entonces, Cristo, y aquí vemos una imagen, el origen de Jesús es bien interesante. El Señor va a llamar a María. María es virtuosa en su generación.
la escritura y la oración del Ave María dice, bendita entre todas las mujeres. No es correcto tampoco, por si acaso, si alguno de ustedes ha visto o ha encontrado un momento, esa virgen, y le dan adjetivos calificativos muy despreciables, y dicen, es un demonio y todo ello. No, o sea, la Virgen, nosotros como creyentes, como cristianos, creemos la existencia de la Virgen María. No creemos en su virginidad permanente, no creemos que ella sea la intercesora, pero sí creemos que fue una mujer virtuosa en su época, bendita entre todas las mujeres. ¿Cuán buena habrá sido María que el Señor ha tenido que seleccionarla para que a través de ella venga el Salvador del mundo? Habrá tenido que tener muy buenas características como persona, en carácter, en fe, en confianza, en todo ello. Y además también tenía cierto linaje para ser parte de esta profecía, que el Señor iba a venir desde el linaje de David. Ahora, ¿qué sucede? Jesús nace de un nacimiento virginal de María. En el contexto, José, también judío, María, también judía. Es más, Jesús cumple en sus primeros años los ritos del judaísmo, de presentarse en el templo a cierta edad, de presentar el sacrificio correspondiente, y al parecer era una familia muy pobre, porque ellos presentan tórtolas, palomas, por su sacrificio. Y las palomas eran un sacrificio para las personas que tenían muy escasos recursos. O sea, las palomas, si tú, digamos, tenías que hacer un sacrificio, si eras alguien pudiente, podías sacrificar algún animal. Había categorías, hay todo, ¿no? En las escrituras hay categorías de presentación de sacrificios, qué animales, bajo qué circunstancias, todo ello. Pero el sacrificar tórtolas, cuando Jesús fue presentado en el templo, nos da una hipótesis que probablemente María y José no eran del todo económicamente estables. Y presentaron este sacrificio y desciende el judaísmo. Jesús, como todo judío, presentó sus ofrendas al templo, participaba en la sinagoga, entendía sobre la ley, compartía con su pueblo judío, pero los judíos también tenían ciertas diferencias con los samaritanos. Los samaritanos son quienes parten del pueblo judío. Aquí está, gracias. Vamos a volver aquí. ¿Por qué no? Esto no boza, ¿no? ¿Qué piensas? No sirve este trapo. Trapito no boza. ¿Qué? Ya. qué? Hasta aquí no se ve. Gracias, Ucha, casi es parte del live. Creo que se está pidiendo ahora. Otro capucho. 2 minutos más. Tengo que... Sí, vamos a acabar ahí 30, no se preocupen. 30 acabamos. ¿Me dices cuando sea 30 ya? Ya. Ya, volvemos aquí. Jesús es de nacionalidad judía. Como judío, Jesús toma discípulos. ¿De qué nacionalidad eran? Judíos. Entonces, la comunidad primitiva de la iglesia cristiana eran judíos. No eran ni romanos, no eran extranjeros, ni gentiles, eran judíos. Entender para nosotros la realidad de la historia de Israel es muy importante para el cristiano. Tenemos que profundizar mucho más en ello. No todo lo que hemos profundizado ahora, sino mucho más. Tú tienes que, por tu propia iniciativa, seguir investigando de dónde es nuestro origen. Pablo hablaba acerca de nuestra paternidad en Abraham. Nosotros somos hijos de la fe en Abraham. No somos un linaje sanguíneo, pero sí un linaje espiritual a través de Cristo. Entonces, Jesús tiene sus primeros discípulos y se conforma lo que va a ser el movimiento cristiano. No como una religión en su origen. El cristianismo no nace como religión, pero nace como un cambio de vida, una nueva vida diferente. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, vemos algunas características de este movimiento. Jesús es crucificado y resucita al tercer día. Esta resurrección hace, y puede también para ti, hacer el motor de tu motivación. Si tú supieras que puedes resucitar cualquier instante, o sea, te dan un balazo, ¡pum!, y tú sabes, pero después te levantas y normal, o sea, además, puede ser que sientas dolor, pero tienes la garantía de que resucitas. O sea, que te arrojas como Deadpool, ¿no? Te arrojas desde el edificio, caes, pero de pronto te empiezas a regenerar. Mucha, no, qué feo. Y otra vez estás vivo. Entonces, si tuvieras tú esa garantía de resurrección, vivirías la vida sin ningún temor. O sea, temor a la muerte no tienes porque resucitas.
predicarías a todos los romanos, aunque estén ahí con espadas y escudos, ustedes tienen que aceptar a Cristo como su Salvador, y empiezas a predicarles a todos sin miedo, porque ahora ya no tienes miedo a nada. Antes de la resurrección de Cristo, los discípulos tenían miedo. El miedo principal del humano es el miedo a la muerte. Y Pedro, al ver agasado a Jesús, golpeado y de pronto crucificado, tenía miedo, y en su miedo niega a Jesús. Dice, no, yo no lo conozco, ¿quién será el cuate? No, nunca, no lo conozco. Y lo niega. Pero Pedro, después de haber visto a Jesucristo resucitado, Pedro sale en el templo, en el Pentecostés, y dice, varones, este Jesús, primero, no estamos borrachos, no estamos llenos de mosto, pero este Jesús, ustedes que lo han crucificado, este es el que... Y empieza a darles una predicación extensa, con autoridad, sin ningún temor. Lo agarran después de hacer un milagro, lo azotan y no tiene temor. Dicen, no vuelvan a predicar, los vamos a hacer peor. Y ellos saliendo, seguían predicando. No había miedo. ¿Por qué la iglesia primitiva, esta etapa de la historia de la iglesia, no tenían miedo? O sea, perdieron el respeto al miedo. ¿Por qué? Porque los discípulos vieron a Jesús resucitado. Lo veías ahí y dicen, miren hermanos, he resucitado y yo soy la primicia de la resurrección. Ustedes también van a resucitar. Y esa es la promesa. Pablo decía, hermanos, si nosotros no creemos en la resurrección de Cristo, en vano es nuestra fe, en vano creemos, decía. Porque la resurrección del Señor es una base fundamental de la fe que nosotros tenemos. Porque Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Y si Cristo está vivo y ha resucitado, nosotros también, dicen, no nos quedaremos en el sepulcro, resucitaremos. Eso, mis hermanos, para nosotros es una motivación de predicación. ¿Por qué predicas? Porque Cristo está vivo, Él no ha muerto. ¿Y por qué con tanta autoridad, sin temor a nadie? Porque Cristo está vivo. Si alguien me mata, no hay problema, yo estoy con Cristo. Pablo decía, no hay problema si yo muero, para mí. Es ganancia si yo muero. El vivir es Cristo. Y si muero, ganancia, perfecto. Me voy donde el Señor, donde mi Padre, el que me está esperando. Hoy por hoy, si tú tienes miedo, es porque tienes que empezar a cuestionar qué tan profundo es tu entendimiento y tu confianza de que Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado, mis hermanos. Él está vivo. Él prometió a sus discípulos, y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Esa es la promesa. Estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y los discípulos, con esa confianza, iban a cualquier lugar, cárceles, delante de autoridades, delante del ejército, predicando. Empezó la etapa de persecución. Esteban, el hermano de Juan, fueron los primeros muertos de entre los cristianos. Lo enlazaron al hermano de Juan, lo apedrearon a Esteban, y aún así no temieron, porque sabían que Cristo era garantía de resurrección, y esa garantía no expiraba, era permanente. Hoy por hoy, nuestra garantía sigue siendo la misma. Tú no vas a morir eternamente. Si mueres, en Cristo resucitaremos. La iglesia primitiva tenía ciertas características. Todos tenían las cosas en común, compartían el pan a diario, había perdón entre ellos, su ministerio era muy social, ayudaban a las viudas, a los huérfanos, trataban de hacer cambios importantes en su contexto. El esclavo se le daba dignidad. El romano le decía, eres esclavo y no sirves para nada. Pablo le dice a su esclavo de Filemón, Onésimo, tranquilo, somos hermanos delante de Cristo. Y Filemón, me recibes a Onésimo como si fuera yo mismo. ¿Cómo es? Imagínense a Onésimo, su esclavo, lo vea y dice como a Pablo. ¿Cómo lo hubiera tratado Pablo? Ven, esclavo mío, ya no eres esclavo, ya no eres basura para mí, ahora eres útil, porque Pablo dice que tú eres útil. Lean Filemón, ese libro trata de eso, de la esclavitud. Le da dignidad a las mujeres. En el tiempo las mujeres eran objeto o moneda de cambio. Pablo les dice que son iguales delante de Dios. Había profetisas en el momento, había diaconisas en el momento. Entonces, el movimiento cristiano original ha hecho muchos cambios importantes en el contexto. Para nosotros, queridos hermanos, es importante de tomar esto. Si ustedes ven, acá hay una especie de vacío. No hay una línea directa del cristianismo. Para nuestro entendimiento en nuestra clase, en esta etapa, para el año 300, el movimiento pagano, Roma, que representa para nosotros lo pagano, y el movimiento cristiano, específicamente aproximadamente el año 313, se une el cristianismo con el movimiento romano. Hay una unidad.
¿Por qué sucede eso? Son 300 años que la iglesia va a existir. 300 años sin Biblia, por si acaso me gusta repetir eso a mí, porque uno dice 300 años sin Biblia la iglesia. Muchos dicen, pastor, yo no puedo predicar, ¿por qué? Porque no sé versículos bíblicos. Me cuesta, ya no sé tantos versículos, pastor, por eso me da miedo predicar. 300 años la iglesia ha predicado sin Biblia. Tenían escritos de Pablo, escritos cartas pastorales, cartas a las iglesias, tenían testimonios de los cristianos, su propio testimonio, y eso era su predicación. Es decir, no, Cristo ha hecho esto en mi vida, Cristo es verdad, Cristo va a resucitar, Cristo viene pronto. Y eso es lo que compartían. No deberíamos tener miedo nosotros actualmente, decir, no, es que me cuesta predicar de Cristo. Es que Cristo tal vez no ha hecho un gran cambio en ti. Es que no sé mucho de Biblia. No hay problema. Eso se aprenderá en el proceso. No significa que no debas leer, ¿no? Tenemos acceso a Biblia y eso vamos a ver qué tan importante va a ser en este punto, el tener acceso a la Biblia. Pero en la primera etapa de la iglesia no había Biblia y la iglesia creció de manera exponencial. Crecían y eran asesinados, perseguidos, eran quemados vivos, pero seguían creciendo. Y aún así la iglesia seguía viviendo en persecución. El año 300 ocurre un fenómeno particular geopolítico en Roma. Roma, el Imperio Romano, va a empezar a tener una crisis política en donde va a estar a punto de dividirse en dos partes, el gran Imperio Romano, en la Roma occidental y en la Roma oriental, en el contexto. Y hay uno de estos personajes, Constantino, en la fábula, en la historia, se dice que él soñó, algunos dicen que él vio, algunos dicen que se les reveló un símbolo y un ejército. Y que el símbolo y el ejército decían, con esto vencerás. Y era el movimiento cristiano, la bandera del cristianismo. Y ahí es donde, de manera oficial, el emperador romano dice, todo el pueblo cristiano de aquí en adelante, o todo el pueblo romano de aquí en adelante serán cristianos, por decreto. Y aquí empieza una distorsión para la iglesia. Porque no puedes ser cristiano por decreto. No eres cristiano por herencia. No puedes decir, yo soy cristiano porque mis papás son cristianos. No existe eso. No hay cristianismo por orden. Yo soy cristiano porque me han hecho miembro de la iglesia y me han dicho que ya soy miembro, entonces yo creo que ya soy cristiano. No hay eso. El cristianismo es una transformación profunda. Un viejo hombre se convierte en un nuevo hombre. Una vieja manera de vivir ahora es una nueva manera de vivir. No podemos vivir como vivíamos antes. El cristianismo proponía eso. Pero ahora Roma dice, todos somos cristianos de manera oficial. Y empezó a distorsionarse la iglesia. Porque quienes adoraban a otros dioses, si yo adoraba a una divinidad diferente, adoraba a quien estaba la Pachamama, y decían, yo adoro a la Pachamama porque Roma respetaba todas las religiones. Esa era su manera su geopolítica de conquista. Te conquisto a tu nación, respeto tu religión, pero ahora tú me das impuestos a mi corona. Y daban impuestos, pero respeto tu religión, no te preocupes. Seguí adorando a Jehová en tu templo. ¿Por qué los judíos, estando en Roma, seguían teniendo templo? Porque, entre comillas, los romanos estaban respetando su fe, su religión. Pero me respetas a mi nación, me das tus impuestos y además un nuevo Dios tienes, el César. El César es tu Señor. Esto era un discurso importante. Hasta ahí llegaremos, todavía nos falta entender la ortodoxia, el catolicismo romano, el movimiento protestante y el origen de la iglesia nazarena. Preguntas, consultas, dudas hasta esta etapa de la historia. La siguiente clase que tenemos es el 21 de marzo. Ahí vamos a continuar con la etapa de la historia y vamos a ver lo que es la liturgia de la iglesia. Cómo está organizada la iglesia, cuál es el culto, los sacramentos que practicamos y todo ello. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda? ¿Hay dudas? Está bien. Espero haber sido descriptivo. Voy a terminar. Uy, no he grabado. Lo siento mucho, no sé quiénes no han venido. Me había olvidado iniciar grabación. Ni modo, ¿qué va a hacer? Ahora no. TikTok se graba, ¿no? Pero no se baja todo, ¿no? O se baja todo. No hay que bajar, solo hay... Creo que sí se puede. ¿Sí? No es directo. Sí. Ojalá que sí. Aunque tampoco se ha visto. Ya, pues, por eso vengan. ¿Ah? Y si lo ves y grabas pantalla. ¿Lo veo qué?
Ves el live y... ¿Quieres que vea todo el live yo mismo? No, seguro, seguro. Ah, pero vengan, ¿no? El próximo 21 les pido que puedan sacarse su tiempito, vengan. Les voy a pasar el link al grupo de WhatsApp, el link del Classroom para que hagan sus tareitas y vayan completando esta semana. Ok, si no hay ninguna pregunta, alguna consulta sobre la parte histórica, por lo menos esta primera etapa, la siguiente clase vamos a ir profundizando también en ello. Muy bien, vamos a terminar, vamos a orar, vamos a agradecer. Señor, gracias te doy en esta tarde. Hoy, Señor, hemos ido reflexionando acerca de la historia de la iglesia, la historia de la humanidad y el inicio de la historia, Señor, de lo que hoy por hoy tenemos acá, Señor. Gracias te pido también que puedas ayudarnos a comprender todas estas verdades. Ayúdanos, Señor, a entender las promesas que tienes para nosotros. Ayúdanos a vivir por fe, así como lo ha hecho Abraham, Isaac. Gracias te doy por este tiempo. Oramos de esta manera, Señor, en esta tarde y nos despedimos también en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No sé, tenía que preparar el refrigerio. ¿Quieren esperar el refrigerio? Sí, creo. ¿No hay? Ah, ya, no va a haber. El próximo va a haber doble. ¿Hay o no hay? ¿No hay? A ver, decidite. Ya, ¿no? El librito que tienen algunos que han llegado puntual, igual, ¿no? Si llegan puntual van a tener algunas ventajas, pero les voy a pasar el PDF para que lo puedan imprimir ustedes en su casa. Y si llegan a la próxima puntual, puede ser que también les dé su libro, ¿no? Puede ser. Pero lleguemos puntual. No, para ustedes, ahí pones tu nombre. Yo no soy... ¿No quieres participar? No pago. No necesitas pagar. No me he inscrito. ¿Pero quieres ser? Puedes pagar a plazo. Como decía, puedes ser parte, pero sí requieres compromiso. Si estás con la disposición, adelante. Pero si no, también lo puedes ver en TikTok y estar participando igual. Depende. Sí, pero no me puedo quedar porque no he visto hacer que... Estás con el ya cuídate, Robert. Muchas. Muy bien. Algo se mueve. Nos estamos viendo mañana, por si acaso hay ayuno. Paz. El próximo les voy a pedir de... Voy a gestionar. ¿Qué quieres? ¿Dónde la calle? Sí, no pueden ir en paz. No, pues es para el comidito. Ya. Es para que digamos, no se ensucie tanto. Ya que estamos... Sí. Chao. Solo para Sí, ahí dice... No,